El día de hoy vamos a desarrollar un tema crucial. Se llama el cristiano y el mundo. El cristiano y el mundo. Así que muy bienvenidos a esta tarde de enseñanza. Hoy vamos a buscar a través de la enseñanza bíblica desarrollar en nuestras personas, pásale, una relación equilibrada en nuestro trato con el mundo. El tema, como les comentaba, el día de hoy es el cristiano y el mundo. Y bueno, pues seguramente has escuchado, han oído el término, ¿no? Del mundo, son del mundo. De ahí se deriva la palabra esta de los mundanos, ¿verdad? Y la realidad es que, si bien como cristianos no somos del mundo, estamos en el mundo. Y al final del día, tenemos que aprender a desarrollarnos como cristianos en medio de un mundo agresivo, un mundo violento, un mundo que quiere absorbernos, ¿verdad? Hay que entender que es una de las tareas incluso más complicadas que puede enfrentar el cristiano. La tarea es, como lo dice el objetivo, tener una relación equilibrada entre nuestra persona y nuestro trato con el mundo. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo sin salir afectados, ¿verdad? Diluidos. Por principio de cuentas, habrá que entender qué es eso del mundo, ¿verdad? Y bueno, pues para allá vamos para poder entonces vislumbrar contra qué nos enfrentamos. Pero habría que clarificar que la Biblia es muy enfática al respecto. Dice que nosotros somos nacidos de Dios, ¿verdad? Nosotros ya nacimos de Dios, tuvimos un nuevo nacimiento porque confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, y en ese momento, por pura gracia, fuimos perdonados. No solo eso, fuimos comprados por la sangre de Jesús. No solo eso, sino que nacimos de nuevo, ¿verdad? Fuimos una nueva criatura. Y dice que todo lo que es nacido de Dios, como tú y yo lo somos, vencemos al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esto está en Primera de Juan 5:4. Primera de Juan 5:4 nos deja claro que por medio de nuestra fe hemos adquirido la victoria de frente al mundo por cuanto hemos vencido al mundo. Fíjense nada más, aquí hay algo bien interesante. Aquí yo le podría llamar a esto una victoria profética. Dios así lo establece, que todo aquel que ya nació de nuevo, en ese momento ya venció al mundo. Entonces, debemos de confiar y creer que a la par de haber confesado y creído en Jesucristo como Señor y Salvador, en ese mismo momento ya vencimos al mundo. Somos más que victoriosos. A ver, díganlo, yo soy victorioso. Yo soy victoriosa. Somos victoriosos, hermanos. Y eso no debe de haber duda en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces ya somos victoriosos. Son todos ustedes victoriosos en el nombre de Jesús. Y bueno, pues ahora esa fe se tiene que desarrollar y madurar, esa fe
tiene que tomar sustancia, tiene que tomar efecto en el día a día. Y por eso es que la Biblia nos empieza a hacer algunas advertencias sobre las cuales también nos empieza a enseñar. Por principio de cuentas nos dice las Escrituras que la amistad con los deleites del mundo es enemistad con Dios, o de una forma diferente pero igual. Santiago 4:4 dice: oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Aquí la pregunta que valdría la pena hacernos es: ¿qué es entonces el mundo? ¿Qué entendemos por el mundo? A ver, Manuela, ¿qué es el mundo? ¿Qué entiendes por el mundo? El mundo es el mundo afuera, Ajá. afuera de Dios. Nosotros estamos en la ciencia de Dios. Ok, Manuela dice que estamos adentro con Dios y el mundo sería todo lo afuera, que no está con Dios. Abril, ¿qué es el mundo? Todo un mundo que pecar o estar apartado de Dios. Todo lo que te hace pecar o estar apartado de Dios. Muy bien. A ver por allá los conectados. ¿Qué es el mundo? ¿Qué entendemos por el mundo? ¿Quién dice yo? A ver, Carmen. Bueno, yo le entiendo que el mundo es toda la gente que no conoce de Cristo, porque en la palabra dice, ustedes ya no son más parte de este mundo. Todos Ok, aquellos que no conocen de Cristo pues, pertenecen a un mundo oscuro, ¿no? ok, ya se va conformando la idea. Rita, ¿qué es el mundo? Bueno, el mundo es todo lo que pues nos ofrecen, lo que son las tradiciones, las herencias que traemos generacionales y de todo, pues sí, de todo en nuestro país. Todo, para mí el mundo, hermano, así yo una descripción o de poder decir propia es, el mundo es todo lo que a mí me aleja de Dios. Ok. Sí, pues miren, todo lo que han comentado es correcto. Podríamos sintetizarlo de la siguiente forma. El mundo es un sistema o forma de vida alejado de Dios. Es una forma de vida que no se sujeta a la voluntad de Dios. Es un sistema que involucra personas, como ya lo dijeron por ahí, involucra creencias, involucra tradiciones, involucra toda una cultura. Fíjense qué interesante. De hecho, les voy a compartir algo. La Biblia dice, y lo han oído, que habla del Dios de este siglo. Cuando se habla del Dios de este siglo, se habla del Dios de esta cultura, de este sistema que tiene tradiciones, tendencias, modas, una forma de hablar, una forma de pensar, una forma de conceptualizar la vida, ¿verdad? Simplemente, fíjense algo, se me viene algo que seguramente han oído. Por ahí alguien puede decir, no, bueno, pues lo mejor que yo le puedo heredar a mi hijo es la educación. Pues no es cierto, porque lo que mejor se le puede heredar a un hijo es el temor de Dios, ¿verdad? Ser instruido, pero no una carrera profesional. Eso es lo que piensa el mundo. Incluso en el mundo hay muchas tendencias
muchas formas de ver la vida. En el mundo se dice, sigue tu corazón, ¿verdad? Si tienes alguna duda, hermana, siga su corazón. Y suena bonito, ¿verdad? Sigue lo que te dicta tu corazón, lo que te diga tu corazón. Y estoy hablando cosas muy simples, que hasta parecen absurdas, pero eso no es de Dios. Eso es parte del mundo. Bueno, ya si nos vamos a tradiciones, por ejemplo, las fiestas patronales. Allá donde vivimos, hay muchas fiestas. Todavía hay una tendencia muy marcada de las fiestas patronales a la antigüita. Entonces, hacen bailes y festividades por motivo de la primavera. Bueno, la misma primavera, cuando entra el equinoccio. ¿Qué pasa ahí en las pirámides? Vístete de blanco para recibir las buenas vibras, ¿no? Eso es el mundo. Eso es el mundo. La música, las tendencias, la moda. Hay todo un mundo allá afuera que nos invita a vivir conforme a esos patrones. El mundo exalta al hombre, el mundo desprecia fíjense una cosa, el mundo en su concepción cultural desprecia a la gente adulta y eso no es de Dios, porque la Biblia dice que delante de las canas nos levantaremos, ¿no? Entonces, el mundo es un sistema, insisto, es un sistema de vida, es un sistema de pensamiento, es un sistema, una cultura que involucra personas, que involucra actitudes, planes de vida, que son contrarios. No solamente no se alinean a la voluntad de Dios, sino que son contrarios a la voluntad de Dios, ¿verdad? Oye, fíjense, ahorita se me viene una canción que está de moda, ¿no? Entonces, esta artista se separa de su esposo y esta artista ahora dice que las mujeres, que ya no lloran, sino que las mujeres facturan, ¿no? O sea, ese es el mundo. O sea, ahora las mujeres se empoderan, ahora las mujeres no tienen por qué buscar la restauración, sino más bien generar recursos. El mundo dice que un niño, un feto, un pequeñito de semanas, no es una persona, que entonces si lo matan o lo abortan, no es como matar a una persona, porque no es persona. Eso lo dice el mundo. Ahora el mundo está diciendo que no somos hombres ni mujeres por nuestros órganos biológicos con los que nacemos, sino que somos lo que uno quiera ser, ¿verdad? Incluso en la semana, ahí en el trabajo, alguien me preguntaba qué es el género binario, ¿verdad? ¿Qué es el género binario? Porque decían que se encontró en una plataforma donde se registraban a las personas que te ponían hombre, mujer o binario. Entonces yo le decía binario o de género fluido, esta es otra, de género fluido. Y me decían, ¿qué es eso? Le digo, bueno, pues resulta que ahora el mundo dice que el género fluido te permite ser lo que tú quieras ser. Si yo hoy amanezco y me siento mujer, hoy podría ponerme zapatillas, tacones, minifalda y pintarme, pero eso no quiere decir que sea mujer ni homosexual, porque a lo mejor al día siguiente me siento hombre. Y entonces al día siguiente puedo yo manifestarme socialmente como un varón. O ya ni sé cómo que va. Pero eso es lo que dice el mundo, y el mundo trae una locura, una cosa muy difícil de entender si no es a la luz de las escrituras. Entonces, la Biblia dice que si nos hacemos amigos de ese sistema, si nos hacemos amigos de ese mundo que está torcido, nos volvemos
en enemistad con Dios, nos volvemos enemigos de Dios. Y es muy claro porque Dios tiene una voluntad, un pensamiento, unos principios que ha dejado ya muy claros en las Escrituras, y esos no cambian. Esos no cambian a través del tiempo. Y el mundo dice lo contrario. El mundo dice que Dios se adapta a los tiempos, que Dios evoluciona, que Dios se actualiza, que lo que antes se consideraba malo a lo mejor hoy no lo es. Y también la Biblia dice que hay de aquellos que le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, ¿verdad? Es toda una confusión que se está moviendo en el mundo. ¿Sabes qué quiere hacer esta confusión que se mueve en el mundo? Quiere afectar tu personalidad, quiere afectar tu esencia como cristiano. Fíjate nada más, ayer estaba platicando con unas personas y no se los recomiendo que lo lean, solamente les voy a comentar. Hay un libro que hace unos años salió que se llama El Código Da Vinci. Es un libro del mundo. Este libro tiene una premisa, porque alguien decía, pues, ¿qué tiene de malo? Pues si habla de Jesús. El Código Da Vinci habla de que Jesús tuvo relaciones sexuales con María Magdalena y que tuvieron un hijo, pero ya hicieron hasta una película de eso y muchas personas se han estado involucrando con esta forma de pensamiento. Yo le decía a esta persona, ¿tú sabes que esa película o ese libro atentan de forma directa contra el cristianismo? Y me decía, ¿por qué? Le digo, porque si alguien pesca la idea de que Jesús tuvo un hijo, tuvo un amorío con María Magdalena, sin darse cuenta pesca la idea de que Jesucristo pecó. Y si Jesucristo pecó, Él ya no fue sin mancha y sin pecado, y su sacrificio no sería perfecto, y su sacrificio no sería suficiente para limpiar el pecado del mundo. Y si no fuese así, entonces no tendríamos salvación ni tendríamos esperanza. Y no tendríamos redención ni vida eterna. No tendríamos ciudadanía en los cielos. Quedaríamos como cualquier mundano, porque Jesús vendría a ser como cualquier otro hombre. Digo, ¿te das cuenta de lo diabólico, de lo maldadoso, de la maldad intencional que hay detrás de este libro? Y ese es el mundo. El mundo no solamente quiere ir contracorriente de la voluntad de Dios, sino atenta completamente contra tu persona y contra mi persona como criaturas, como hijos de Dios. Entonces debemos de saber tratar con el mundo. Por principio de cuentas, la Biblia dice que no podemos ser amigos de ese mundo. Y hoy lo decía el pastor, fíjense, hoy lo decía el pastor, que muchos, incluso desde aquel entonces, puso el ejemplo del Monte Carmelo, muchos ponían, como el rey, hablaba del rey Acab, él ponía un pie en la voluntad de Dios y el otro pie lo ponía en los Baales. En ese momento los Baales podrían tipificar el mundo. Y así mucho cristiano, sin darse cuenta, de repente pone un pie en la iglesia, en Cristo, y el otro pie lo pone en el mundo. Y por eso la prédica de hoy se llamaba, o nos exhortaba, ¿hasta cuándo? Si has de servir a Dios, a Dios. Si has de servir a los Baales, a los Baales. No mezcles ambas cosas. No mezcles ambas cosas. Tenemos que ser determinantes, porque el que pone sus pies en ambos lugares va a terminar mal. Va a terminar mal. Y hoy era lo que el pastor nos estaba comentando, ¿no? Ahora, si bien ya también lo decíamos hace un rato, parte del mundo es la gente, porque ¿quién promueve también este esquema de vida? Los noticiarios, los programas,
las películas, la música, pues en todos lados del mundo hay gente. No debemos de perder de vista que toda esa gente también necesita a Cristo. Toda esa gente necesita ser alumbrada con la luz de Cristo. Y uno de los errores que se conocen a nivel histórico es que los cristianos, al advertir la maldad del mundo, fueron y se escondieron en monasterios, ¿no? Y se hicieron monjes, así como decir, bueno, pues yo como no quiero contaminarme del mundo, me voy y me meto a un monasterio. Pues no, hermanos, esa no es la voluntad de Dios, porque pues tenemos que testificar de Dios en medio de un mundo corrupto. ¿Te suena que Dios nos ha pensado como la luz del mundo? Somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo. Y dice la palabra de Dios que una lámpara no se pone debajo de la cama, ¿verdad? No, se pone en lo alto para que alumbre la oscuridad. Entonces, bajo ese contexto, la Biblia nos dice que nosotros debemos de alejarnos del pecado del mundo, no de la gente del mundo, pero con sus excepciones, porque hay personas de las cuales sí debemos de alejarnos. Es más, fíjate, se me viene a la mente ese pasaje que dice que hay hermanos que se dicen hermanos, pero que tienen vidas completamente en desorden. Y dice la Biblia que con los tales ni aun comas, ¿verdad? Porque sabiendo la verdad de Dios, obran de forma como si no la conocieran. Por otro lado, nos dice la Biblia que tengamos mucho cuidado, mucho cuidado con el mundo y con los tiempos conforme estos avanzan, porque fíjate lo que dice Segunda de Timoteo 3, del 1 al 6. Dice, debes de saber, comprender esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Y bueno, el pasaje todavía nos habla de las características de estos hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? Personas sin temor de Dios, personas que no tienen estima ni reverencia aún, mucho menos respeto de las cosas de Dios. Por eso la Biblia, fíjate lo que nos dice, ten mucho cuidado con la gente que te rodees. Y si bien estamos llamados a compartir de la palabra, debes de tener una sensibilidad tal que no le avientes tus perlas a los puercos. Así lo dice la Biblia. No le eches tus perlas a los puercos. ¿Por qué, mi hermano? Porque ¿qué pasaría si tú le avientas unas perlas a unos puercos? Si tú le avientas algo muy valioso a los puercos, literal, a los de esos de la granja. ¿Qué va a hacer el puerco? Se los va a tragar, los va a destruir. O sea, a ellos no le importa. Para él lo mismo es que le echaras las perlas, el oro, la plata, a que le echaras comida en descomposición. No le importa. Entonces tú tienes que estar muy atento cuando ya estás expuesto a que eso que es muy valioso en tu persona lo estés poniendo o compartiendo delante de personas que lo único es que van a comérselo o lo van a destruir como puercos. Así lo dice la Biblia. Sin embargo, aún por encima de eso, debemos de tener un corazón compasivo y un corazón que busque a través de nuestro propio testimonio impactar a otros sin salir afectados en el intento, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que Dios nos ha puesto en este mundo para hacer luz,
y ganar al incrédulo para Cristo. Y ganarse al incrédulo para Cristo tiene que ver con compartir el evangelio, pero tiene que ver también con dar un testimonio. La gente tiene que ver en nosotros algo diferente. De hecho, ese es el evangelismo más radical, más duro, más difícil, podría decirse así. Ese evangelismo en el cual no hablamos, sino que con nuestro propio testimonio mostramos a Cristo. Y es para eso este tema, para poder entender que necesitamos ser transformados de tal forma que nuestra propia persona, nuestra propia personalidad, nuestra propia actitud, forma de pensamiento, impacte en los ambientes, en los entornos donde nosotros estemos. Porque bueno, en la iglesia, pues todos nos parecemos tanto, porque todos somos amorosos. Bueno, hay excepciones en la iglesia, pero en la iglesia es todos hermanito, Dios te bendiga. Todos somos muy entusiasmados por el cristianismo que desarrollamos dentro de la iglesia, pero el reto es allá afuera, ser luz en un mundo corrupto, en tinieblas, que no solamente rechazan a Cristo, insisto, sino que te quieren afectar, te quieren hacer igual a ellos, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar muy atentos, saber que nos movemos en un tiempo y en un contexto muy difícil, pero siempre recordando lo que Jesús habló y estableció para cada uno de nosotros, que debemos ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5:13 y 14. Y culturales. Mateo 5:13 y 14. Nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? ¿Cuál es el propósito de la sal? La sal se desvanece, pero en sí, ¿para qué se usa la sal? Para darle sabor, ¿verdad? Para sazonar. Pues, ¿qué te crees que nosotros como sal tenemos que darle sabor, hermanos? Tenemos que darle sabor a este mundo insípido. Nosotros, en nuestro cristianismo, estamos llamados a darle sabor al día a día, donde quiera que estemos. También la sal, aparte de servir para darle sabor a las cosas, la sal sirve para preservar las cosas. Ustedes han visto, por ejemplo, ahora en Navidad, la época navideña, seguramente han visto el salmón, ¿verdad? Ese salmón que utilizan para el bacalao. Si lo han visto, ¿con qué lo preservan? Con la sal. O sea, la sal hace que el alimento no se eche a perder. La sal hace que la cecina no se eche a perder, el pescado no se eche a perder, todo lo salado lo preserva, ¿verdad? Pues de igual forma nosotros, la Biblia dice que nuestra función es preservar la corrupción del mundo. Si nosotros no estuviéramos allí, el mundo se desbordaría, se podriría. Nosotros, donde quiera que estemos, estamos allí para darle preservación a ese lugar. No solamente alumbrar, sino preservar las cosas buenas de Dios. Por eso es que Dios nos planta en diferentes lugares para poder ser esa sal y esa luz de la tierra. Pero ahí hay algo difícil, ¿verdad? Algo muy difícil que también la Biblia advierte. Y usted ya lo comentó, hermana Manuela, dice que somos la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿qué pasa?
No da salud. no da sabor, y así lo dice la Biblia. ¿Cómo recobrará su sabor? Ya no, ya no sirve para nada. Bueno, sí para algo, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Fíjense qué interesante. Resulta que como cristianos tenemos un reto tremendo. No es broma, es algo muy serio. Resulta que nosotros tenemos una batalla diaria donde o estamos salando y dándole sabor allá afuera a este mundo en caos, a este mundo oscuro, a este mundo en tinieblas, o estamos siendo insípidos. Si nosotros nos volvemos insípidos allá afuera, la gente nos va a desechar, nos va a pisotear, seremos avergonzados en esa condición. Porque vuelvo al punto, te pasa contigo, un foco que no sirve, ¿qué haces con él? Ya no lo guardas, lo tiras, lo desechas. Y nosotros estamos ya metidos en un callejón sin salida, si lo quieren ver así. O somos sal, o somos luz, o nos desecha la gente. Y por eso hay tanto problema en el cristianismo, en tantas personas. Porque al no asumir con responsabilidad y seriedad el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, entonces pasamos cada cosa porque no marcamos una diferencia con aquellos que no conocen de Cristo. Somos iguales, pero pues a ellos se les excusa tal vez porque no conocen, pero nosotros que sí conocemos no tenemos excusa. Somos pisoteados, somos desechados. ¿Sabes qué más significa eso de ser desechado y pisoteado? Perder nuestra identidad, perder nuestra personalidad, perder nuestra esencia, perder nuestro carácter. ¡Qué difícil! O sea, imagínate nada más, ya ser como una piltrafa, pues, porque no asumimos el papel que Dios nos ha llamado a desarrollar en el mundo, pero no es sencillo. Y por eso muchos fracasan en el intento, porque para ser luz y ser sal en medio de este mundo se necesita tener mucho coraje, mucho valor, ser determinantes, ser radicales. Y el ejemplo que tenemos pues, es el mismo Señor Jesucristo. Él fue radical, Él fue de una sola pieza, Él no se echó para atrás. ¿Recuerdan cuando Él llegó al templo y echó a los cambistas, verdad? Que se enojó, que dijo, han hecho un mercado en la casa de mi padre. Él era radical. Necesitamos tener una actitud y una postura radical, porque si no, el mundo nos come, el mundo nos absorbe. Les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes conocen a un familiar mexicano? No voy a hablar de cristianos, pero de algún familiar mexicano que se fue a Estados Unidos y que en un par de años que regresa, ya regresa hablando de una forma rara, vistiendo de una forma rara, o sea, ya no es quien se fue, ¿verdad? Ya regresa diciendo palabras ahí agringadas, hablando inglés con español, ya, pues esa persona fue absorbida, fue pisoteada por otra cultura, por no tener una firmeza, por no tener una condición, una personalidad firme. Es por eso que llegó a otro país donde visten de otra forma, donde hablan de otra forma, donde piensan de otra forma, y él se amoldó. Pues qué terrible, porque entonces, ¿quién era él?
era una persona sin carácter, era una persona insípida. Y el cristiano enfrenta el mismo reto de no ser absorbido, de no ser impactado, de no ser transformado en el mundo, para el mundo, dejando de lado lo más preciado que hay en cada uno, que es nuestra personalidad como hijos de Dios. Como hijos de Dios, Dios nos ha pensado de una forma muy especial. Dice la palabra de Dios que somos un pueblo especial, linaje real, real sacerdocio, nación santa. Y cuando uno se amolda al mundo, pues todo eso se va perdiendo, mis hermanos. Todo eso se va perdiendo. Ahora, la realidad es que el mundo es tan fuerte, tan agresivo, que el mundo no esperó a que tú te salieras de la iglesia para encontrarte al mundo, sino que el mundo se mete también a la iglesia para amoldar al cristiano al mundo. Y vuelvo al punto, bajo esa condición, entonces el cristiano pierda su esencia como hijo de Dios. Y cuando eso pasa, pues se pierde todo. Se pierde todo. Ahora, hay muchas ideas raras, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces nos involucramos con los incrédulos con el pretexto de testificarle. A veces decimos, bueno, ya lo habíamos hablado, incluso esto hace algunas clases donde decíamos, ay, pues voy a ir a la fiesta, a esta pagana, o esta del mundo, porque ahí les voy a testificar. Y pues resulta que no pasa así, o sea, a lo mejor lo hemos intentado, yo creo que más de uno hemos dicho, pues sí, voy a ir al convivio, voy a ir a la fiesta, voy a ir, pero ahí ni te pelan, o sea, allí estás en sus terrenos, estás en su ambiente, estás en sus condiciones. Es más fácil que ellos te involucren en sus propios pecados a que tú en esos ambientes verdaderamente evangelices, ores, ¿no? Testifiques tal vez, pero a veces salimos más raspados de esas situaciones de lo que verdaderamente podemos aportar. Fíjense lo que dice aquí el libro de Judas. Es un libro verdaderamente interesante. Judas 1, el 22 y 23. Fíjate lo que dice. Dice, a algunos que dudan, seguramente tú conoces a alguien que duda. Dice la palabra de Dios, convéncelo. Judas 1, 22 y 23. Dice la palabra de Dios, a unos que dudan, a algunos que dudan, convéncelos. ¿Cómo los vas a convencer? ¿Cómo vas a convencer a la gente que duda? Es una tarea, es un reto interesante, ¿verdad? No es cualquier cosa, porque no solamente es compartirles en palabra, que sí se vale, incluso la Biblia lo pide, pero habla más tu testimonio, habla más lo que ven en ti, habla más lo que se ve. Dice, a algunos que dudan, convéncelos, a otros, sálvalos. Fíjate nada más. Dice la palabra de Dios que debemos de tener esa conciencia de la perdición de aquellas personas que nos rodean. Debemos de tener esa conciencia de que todos esos hombres que no conocen a Cristo tendrán un destino y un final terrible, terrible. Una vez, cuando yo estaba aprendiendo esto, se los comparto, fui con mi esposa, fuimos al centro de la Ciudad de México. Y ya ven que ahí en el centro está esta calle que se llama 5 de febrero o algo así. Ahí enfrente de, si me equivoco, bueno, pues no me importa.
pero es la calle esa que está ahí enfrente de Bellas Artes, que ahí entra mucha gente, es un andador que va a salir hasta el sol. Ya regresamos, ¿me escuchan? Sí, ya. Sí, Perdón, pero Rodo. nos falló el internet. A ver, ¿en qué me quedé? Nos Sí, ibas ya a comentar perdón. cuando habías ido al centro. Ah, ok, ahí me quedé. Sí, efectivamente. Pues fíjense que en ese entonces Dios tenía el propósito de enseñarme algo respecto a esta palabra de arrebatar a otros del fuego. Estábamos allí enfrente del Bellas Artes, íbamos a tomar, a cruzar la calle, íbamos caminando, y había tanta gente, y Dios me dio una visión en ese momento. ¿Saben qué vi? Le vi cuernos a toda la gente que estaba ahí. Le vi cuernos a todos ellos. Y lo que Dios me mostraba y me hablaba en ese momento es que toda esa gente en multitudes se dirigen al infierno. Que son miles y miles de personas las que independientemente de sus logros en esta tierra, independientemente de sus satisfacciones, independientemente de sus alcances, independientemente de su dinero, de sus casas, de sus autos, de sus viajes, todos ellos sin Cristo iban a la perdición eterna. Y a mí me entró mucha inquietud, mucha alarma. Dije, Señor, pues, ¿cómo es posible? O sea, se hizo rema esta palabra. Literalmente esas personas ya están muertas en sus delitos y pecados. Si no conocen a Cristo, ellos nada más van a sellar su destino eterno. Es una cosa terrible. Por eso dice la palabra de Dios que el Seol, tipificando la muerte, no tiene llenadera. Quiere llevarse a todos, consumir a todos, llevárselos sin Cristo. Y es hasta que tú entiendes esto, que verdaderamente le das gracias al Señor de salir de ese grupo por medio de Cristo. Pero acto seguido tienes una carga muy profunda de todas esas personas que hoy no conocen a Cristo. Por eso, fíjate, la palabra dice, algunos que dudan, convéncelos, a otros sálvalos, arrebatándolos del fuego. O sea, a esas personas no es que vayan a la perdición, ya están en la perdición. Por eso dice la palabra de Dios, arrebátalos de ahí, sácalos de ahí, libéralos de allí. Obviamente no es en nuestras fuerzas, es por medio de nuestro testimonio, es por medio de la obra que hacemos del Señor, es por medio del evangelismo que desarrollamos, es por medio de la capacitación del pueblo de Dios, es por medio de esto que estamos haciendo aquí. Esto que estamos haciendo aquí tiene trascendencia eterna, no solamente para nuestras vidas, tiene trascendencia eterna para muchas otras personas, para muchas otras familias, para muchas otras generaciones. No lo alcanzamos a ver, hermanos. Pero esto que hacemos para el Señor no es vano, dice la palabra de Dios, no es vano, sino que nos está preparando, nos está equipando y estamos ya desarrollando la obra de Dios. Y la obra de Dios tiene que ver con arrebatar a otros del fuego del infierno. Fíjate lo que dice ahí, y de otros ten misericordia con temor. Cuando dice aquí la palabra que tengas misericordia con temor, lo que nos está diciendo es que tengamos el desarrollo en nuestras personas como hijos de Dios, de ese temor reverente, pero de ese temor que nos dice que todos van a pagar y comparecer delante de Dios un día. Entiende esto, ten misericordia de otros. Con el temor de Dios, entiende que nadie se va a burlar de Dios, que Dios le va a pagar a todos cuanto merecen. A todos les va a dar su retribución correcta, justa. Nadie va a burlarse de Dios. Eso tiene que estar sellado en tu corazón.
Nadie se va a burlar de Dios, nadie. No hay ningún pecado que vaya a mantenerse oculto cuando Jesús se manifieste. Todo saldrá a la luz. Y solo aquellos que hayamos siendo hallados en Cristo seremos salvos de la ira de Dios, porque Él es justo y Él va a pagar en esa justicia santa a todos aquellos que le rechazaron, que vivieron a su manera, que vivieron de acuerdo a sus propios preceptos, que vivieron de acuerdo al mundo. El mundo promueve infinidad de religiones y el mundo promueve infinidad de dioses, infinidad de soluciones a la problemática humana. Hoy el pastor hablaba de esas personas que estando en Cristo de repente consultan el tarot o el horóscopo. Yo te podría decir que hay infinidad de cosas. Hay personas que van al temazcal, hay personas que ponen la ranita de la suerte, hay personas que ponen al santo, que ponen el amuleto, que ponen la herradura. Hay personas que se hacen limpias. El mundo ofrece infinidad de señores, baales. Basta prender la tele para ver cuántos brujos, charlatanes, hechiceros, adivinos, agoreros. Falta ver cómo el mundo promueve la solución a toda la problemática del hombre en torno al dinero, en torno al éxito. Hoy cuántos jóvenes quieren ser youtubers, hoy cuántos jóvenes quieren ser famosos, hoy cuántos jóvenes quieren tener éxito, viajar. Pues todo eso, si no los lleva a conectar con Cristo, los pone en una condición de condenación eterna. Y bastaría que tú se lo pidas a Dios y que le digas, Señor, revélame qué tan profunda es esa verdad. Y Dios te lo podría manifestar de una forma tan profunda que probablemente caigas de rodillas llorando. Y te voy a decir por qué. Porque podrías tener el sentimiento de Cristo. Para todas esas personas, el sacrificio de Cristo viene a ser inoperante. Y no solo eso, sino que eso también entristece el corazón de Dios. Y te voy a decir por qué. Porque la Biblia dice que la voluntad de Dios es que todos fueran salvos, que todos llegaran al conocimiento de la verdad. Está ese pasaje cuando Pablo está con el rey Agripa, que casi le dice, casi me convences para ser cristiano, y le dice Pablo, pues quisiera que todos lo fueran, y no porque se hicieran fans de Jesús, no, es porque fueran salvos de la ira de Dios, de la ira venidera, del juicio de Dios. Todo aquel que confesare a Jesucristo será salvo, pero el que no lo confiesa, el que lo rechaza, ya está siendo condenado. Es un tema verdaderamente profundo. Tal vez Dios pueda llamarte al evangelismo a través de darte una revelación de la condena eterna a la cual se dirigen millones de personas. De hecho, me atrevería a mencionar que el motor del evangelista, del que comparte las buenas nuevas, tiene que ver con un sentir y una carga profunda por la pérdida de tantas vidas, de tantas personas que van caminando irremediablemente al infierno. Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y tantas personas que no solamente están pasándola mal hoy, sino que se dirigen a una eternidad sin Cristo. Hace tiempo una persona nos decía, no, yo no puedo creer en el infierno, en la condenación eterna, porque de por sí ya la estoy pasando mal aquí, muy mal, como para que todavía pueda yo pensar que me va a ir peor después de morir. Pues la Biblia lo dice. La realidad es que por más mal que le esté pasando la gente aquí, todavía tiene esperanza. Por eso la Biblia dice que más vale perro vivo que león muerto, porque el que está vivo todavía tiene esperanza, por más mal que esté su condición, por más
terrible que esté su condición, la persona viva todavía puede poner su fe en Cristo y ser salvo, como el ladrón que estaba a un lado de él y que lo reconoció y que le dijo, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino. Pero ya el muerto ya no puede poner esa fe en Cristo, y una vez muerto, dice la palabra de Dios, que está establecido que el hombre muera y después de ello, el juicio. ¿Cuántas personas mueren sin Cristo? ¿Cuántas personas se van sin haber sido redimidos, perdonados de sus pecados? Ahora, aquí es donde entra el equilibrio, porque la palabra de Dios dice, bueno, ten misericordia de todos ellos, sálvalos, convéncelos, pero ahora en cuanto a ti, abusado, porque en cuanto a tu persona, aún deberías de aborrecer la ropa contaminada por la carne de ellos. Fíjate qué interesante, o sea, este pasaje es súper rico en significados. Te está diciendo, sálvalos, convéncelos, arrebátalos del fuego, ten misericordia, ten temor, pero ahora aborrece aún la ropa contaminada con su carne. Lo que te está diciendo aquí la Biblia, o Dios a través de la Biblia, es que ahora tengas cuidado de no ser influenciado, contaminado por la vida de ellos. Una cosa es que tú tengas misericordia y quieras compartirle de la fe en Cristo a alguien que toma o que es borracho, y otra que pues, termines tú tomando como el borracho, ¿verdad? O sea, ya ahí más bien dice la palabra de Dios que está siendo vencido lo bueno con lo malo. Entonces aquí es donde está el equilibrio, mi hermano. Esto es el equilibrio. O sea, la Biblia sí te dice, ama al homosexual, compártele, ten misericordia, sálvalo, ¿verdad? Sácalo del fuego, pero ahora ten cuidado. Lo que su forma de vida apegada al mundo representa en riesgo para tu propia persona. Y ahí es donde empiezan las problemáticas. Porque a veces, pues, queremos ayudar o ser más misericordiosos que Dios y salimos raspados en el camino, ni ayudamos, ni convencimos, ni salvamos, pero ya salimos contaminados por estar haciendo las cosas mal, ¿verdad? Y entonces el mundo más bien tuvo un efecto en nosotros y no nosotros en el mundo. Y eso es terrible, eso requiere sabiduría, eso requiere inteligencia, eso requiere prudencia. Fíjate, la misma Biblia dice que sean prudentes como palomas, que seamos prudentes como palomas, pero astutos como serpientes. Fíjate qué interesante este pasaje. A ver si alguien lo puede buscar en dónde está ese pasaje. Pero cuando la Biblia dice que seamos astutos como serpientes, ¿sabes cuál es una de las cualidades sobresalientes de la serpiente? Que sabe apartarse del peligro de una forma muy oportuna. La serpiente, más que atacar por atacar, es muy cauta, es muy astuta, no se compromete, si puede, se esconde, se hace un camuflaje en las rocas, a veces ni la ves, solo hasta que se ve amenazada ataca, ¿verdad? Pero de forma particular la serpiente, en su astucia, huye, repele el peligro. Mateo 10, 10, 16. Mateo 10, 16 dice, Dice, tengan en cuenta que los envío como ovejas en medio del lobo. Así que sean astutos como las serpientes, pero sencillos como las palomas. fíjense qué interesante pasaje, qué interesante pasaje. Así somos en el mundo, dice, los mando como ovejas en medio de
de lobos. O sea, a ver, el lobo te quiere comer, él no es tu amigo. Y lobos hambrientos. Ahí es donde nos manda Jesús. Pero nos dice, ahora sean astutos como serpientes. ¿Sí? Y ya les decía, esta astucia tiene que ver con estar escudriñando, revisando nuestro entorno, con nuestros sentidos alertas y ver cuando algo representa un riesgo y rehuirle, hacernos a un lado, no permitir el riesgo, pero con un corazón sencillo, como una paloma, con esa humildad, como hijos del Altísimo. ¿Ya vieron? Ahora, si este pasaje lo tuviéramos que usar para tipificar lo que estamos hablando, en un sentido negativo, podríamos decir que nos manda como ovejas en medio de lobos y terminamos aprendiendo a aullar, ¿verdad? Pues no, no. El mundo no puede impactar de esa forma, de tal suerte que terminemos siendo como ellos. Tenemos que seguir siendo ovejas, pero desarrollando el carácter que Cristo desarrolló, ¿verdad? Y Él mismo nos va a respaldar. Muy bien, estimados hermanos, pues son cinco. Vamos a darle 10 minutitos y regresamos, ¿les parece? Muy bien, hermanos, pues vamos a continuar. Pues miren, qué tema, ¿verdad? Hasta aquí podríamos decir que no solamente hay dos elementos muy importantes de frente al mundo. Y el pasaje que vimos hace rato es magistral porque nos lo enseña de una forma muy clara. Tenemos que asumir el rol que Dios nos ha llamado a tener de frente al mundo para salvar, para arrebatar. Alguien podría decir, no, yo no salvo a nadie. Y sí, efectivamente no somos nosotros. Es Dios a través de nosotros. Él en su soberanía pensó salvar a la gente a través de su iglesia, hermanos. El hecho de que uno diga, yo voy a cumplir la obra y voy a arrebatar a gente para del fuego del infierno, no me da la gloria a mí, le da la gloria a Dios, por cuanto cumpliríamos con lo que Él pensó y estableció. No nos confundamos, porque a veces decimos, no, pues yo no soy nadie, y efectivamente a nivel personal no somos nada ni nadie, pero a nivel de iglesia y a nivel de cumplimiento, venimos a ser instrumentos en las manos de Dios, ¿verdad? Bueno, eso por un lado, pero por el otro debemos de cuidar que en el cumplimiento de este deber no salga raspada nuestra nariz, ¿verdad? No salgamos raspados, lastimados, influenciados, amoldados al mundo, pecando, contaminados, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. No por querer hacerlo de una forma imprudente, salga peor el caldo. Por ahí dicen que la albóndiga, ¿verdad? Y ahí es cuando debemos de orar y pedirle al Señor, dame sabiduría, Padre, para hacer sal, para hacer luz, sin que comprometa mi esencia como hijo tuyo. Amén. Vamos a orar en un ratito más al respecto. Ahora, veíamos este pasaje que es, para mí, un pasaje súper revelador. Ya lo vimos, que es este de Judas 1, 22 y 23, ¿verdad? Fíjense, ya nada más para cerrar con este pasaje, cada que leo este pasaje, se me viene a la mente cómo
incluso los objetos de las personas en pecado están contaminadas por el pecado. Porque él lo dice, ¿no? Aborrece hasta su ropa. De igual forma, me acuerdo de ese pasaje donde los paños de ciertos apóstoles, algunos los tocaban, ¿verdad? Para alcanzar algún milagro. Entonces, o la ropa de Jesús, ¿no? El borde de su manto. Fíjate cómo todo es un ámbito espiritual, donde el pecado o la santidad de la persona se extiende incluso hacia sus objetos. Tómalo en cuenta para que no te sea poca cosa relacionarte con hombres impíos, mujeres impías, personas sin el temor de Dios. Pero bueno, continuando, este pasaje de Tito 3, del 3 al 5, que dice, tenemos que reconocer que antes éramos del mundo, pero ahora formamos parte del reino de los cielos. Hermano, por favor, no te creas más allá de lo que eres. Somos redimidos. Éramos del mundo, pero ya no somos del mundo. Venga, Elia. Buenas tardes, hermanos, esperando que se encuentren muy bien. Pues, ¿qué les va pareciendo el tema? Excelente, de mucha bendición. Qué bueno, gracias a Dios. Pues sí, como bien dice la palabra aquí en Tito 3, del 3 al 5, dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Fíjense qué feos éramos, ¿verdad? Creo que sí, el Señor de veras que ha tenido mucha misericordia en habernos rescatado de esa manera que teníamos, ¿verdad? Y que aquí es analizar que no tengamos ya, asegurarnos ya no tener nada de esto, ¿no? Porque, pues como bien lo comentaba Rodolfo y que lo fue lo que aprendimos hoy en la predicación del pastor Gilberto, ¿verdad? No estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia, porque entonces, pues pues tal vez no ha cambiado nada, ¿no? O sea, no podemos estar con un pie queriendo hacer lo de antes y otro llamándonos cristianos, ¿verdad? Es dura la palabra, pero si se dan cuenta, pues el Señor fue bueno, porque dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, pues ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? En ese amor que Él nos tuvo por habernos dado su vida por nosotros, ¿verdad? Fíjense que yo les quería comentar, yo sé que muchos de ustedes saben de lo que pasó en el terremoto de Turquía, ¿verdad? Y se han observado muchas personas que rescataron, ¿verdad? Pero también muchas personas que ya murieron, ¿verdad? Y era de lo que hablaba Rodolfo, o sea, al tener misericordia hacia todas esas vidas. Pues yo les quiero decir algo, que yo los veo como discípulos de Jesús, a todos ustedes, a cada uno. Y bueno, voy a tratar de explicarlo como yo lo veo, para que no me vayan a malinterpretar. Esta semana murió uno de los perritos rescatistas. Y a mí me llamó mucho la atención, de por sí a mí me gustan mucho los perros. Pero hubo un perrito que se murió esta semana y decían que había salvado 20 y tantas vidas, como 26, 27 vidas, salvó ese perrito en toda su carrera como rescatista.
y aproximadamente 100 cuerpos encontró para devolverlos a su familia, bueno, a sus familiares. Aquí la pregunta es, tú como cristiano, viéndolo por la parte espiritual, ¿cuántas vidas has tocado para el Señor? Analizar, ¿no? Porque la verdad es que todos ustedes, por eso es que les digo, yo los veo como esos discípulos de Jesús, bien entrenados, que tienen que salir de estos cursos bien entrenados, con que puedan tener esas habilidades, esos dones, esos talentos así agudos para poder discernir cada momento que el Señor nos permite vivir. De veras, hasta como lo comentaba Rodolfo, si estamos en una situación que, pues que nos compromete, pues huir, ¿verdad? Huir y procurar, pues vivir en esa santidad, ¿no? A la que estamos llamados. ¿Está Rodolfo ahí? Se salió, ¿verdad? Es que no puedo cambiar la diapositiva, pero bueno, la diapositiva, ¿cómo la cambio? ¿No? Es que no está. No, pues sí. Perdón, hermanos, es que no estaba mi técnico aquí cerca. El cristiano debe influir al mundo y no el mundo al cristiano. Bueno, pues otra vez este punto tan importante, ¿no? Dice aquí en Efesios 5:8, nos dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Fíjense qué pasaje tan bonito. ¿Cuántos de aquí, la verdad es que venimos de esa parte, ¿no? De tinieblas. Digo, no sé ustedes, yo ya se los comenté, yo sí vengo de una situación muy complicada, en la que el Señor tuvo misericordia. Pero ahora, ¿cómo nosotros vamos a impactar? ¿Cómo vamos a hacer esa sal? ¿Cómo vamos a andar como hijos de luz? Pues con esa identidad que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Que ya el Señor nos dio y que así es como debemos de movernos. Y no es cosa de que pase esporádicamente, o sea, es algo de todos los días, hermanos. O sea, es algo en lo que todos los días vamos a enfrentar alguna situación. Con algún vecino, en la escuela, en el trabajo, todo muchas veces nos orilla a, por ejemplo, la música, todo lo que ya se maneja en las redes sociales, todas las tendencias que hay, lo que decía Rodolfo, ¿no? De lo de la sexualidad y todo eso, cómo se maneja. Pues es que nosotros, ¿cómo estamos siendo esa influencia? ¿Cómo estamos siendo esa luz? Porque muchas veces ya, apenas esta semana mi hija me decía que estaba llorando, ¿no? Llegué por ella a recogerla a la escuela y estaba llorando porque me estaba diciendo que se estaban burlando de ella porque es cristiana. Y yo le dije, ¿y por qué lloras? Y ella dijo, no, pues es que me dijeron cosas y que no sé qué. Le dije, siéntete orgullosa de ser cristiana. O sea, no tienes por qué llorar, al contrario, siéntete orgullosa de que no eres como ellos, de que tú eres hija del rey, de reyes, de que tú eres esa princesa del Señor y pues que tú eres diferente. O sea, y mi hija no es de estar diciendo soy cristiana. ¿Cómo lo supieron? No lo sé, pero se dieron cuenta, ¿no? Los compañeritos. Entonces,
Pues qué privilegio, hermanos, qué privilegio, pero sí tenemos una gran responsabilidad, ¿no? A mí me ha tocado muchas veces ir a algún compromiso familiar, pues no falta, ¿no? Que te sirvo, que una cervecita, que, pues no, gracias, ¿no? O sea, me mantengo firme, no tengo ese problema. Que digo, pero tal vez hay quienes sí, ¿verdad? Pero aquí la invitación es, pues, que dirijas tus pasos con esa identidad que tienes, que ya lo que hacías antes en aquel mundo, pues ya no lo hagas ahora. Y ese es el reto, hermanos, ese es el reto de salar la tierra, de que sepa, de veras seamos diferentes. O sea, no nada más pasar desapercibidos, no, marcar una diferencia, que sepan quién eres. Y en tu forma de hablar sepan que hay algo diferente, ¿verdad? Hay muchos misioneros que van a otros lugares, pues a ejercer su ministerio, y a veces tienen ese perfil, no andan diciendo que son cristianos, se manejan como cualquier persona, llegan, se instalan y con su testimonio, con eso empiezan a acercar a la gente al Señor. Pero para hacer eso no es nada fácil, es, 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 es una cosa muy bonita, muy especial, que cuesta mucho, pero se logra. Entonces, pues hay que influir, hermanos, hay que impactar con tu familia. O sea, muchas veces duele cuando te rechazan, ¿no? A mí en casa de mis papás me ponían muchos apodos, me decían brinca para atrás y me decían muchas cosas, pero ahora ya no. O sea, ahora me respetan, ahora me invitan y quieren que los vaya a visitar, que ore por ellos, por sus familias. Entonces, quiere decir que ese testimonio sí les ha impactado con el tiempo, ¿no? Entonces, yo sé que cada uno de ustedes en ese amor que le tienen al Señor, se puedan comprometer de esa manera a poder conducirse como esos hijos de luz, a dar esos pasos de valientes, como lo decía Rodolfo, de que si te dicen en tu trabajo, ay, es que, qué aburrido eres, que vamos a la fiesta, pues tú eres un hijo de luz, no puedes andar en esos lugares. Yo recuerdo mucho un hermano hace muchos años, ya casado, que en su trabajo para ir a festejar su cumpleaños, lo llevaron a un lugar, no sé, no recuerdo cómo se le llama, pero hay mujeres con minifaldas y así. Y pues él no sabía y fue a donde ellos estaban. Y le dije, oye, ¿y no te fuiste de ahí? Y mejor, pues no, porque me dio pena irme porque pues me estaban festejando mi cumpleaños. Entonces, o sea, es que nosotros, era lo que les decía, como discípulos de Jesús, ya tenemos que ir así como le pedimos al Señor que Él adiestra nuestras manos para la batalla, así Él nos prepara para situaciones en las que hasta se huele el pecado, se huele, o sea, intuyes, y en ese momento me voy. Pues, ¿cuál me voy a quedar? Porque pues es mi cumpleaños. No, yo me voy, sabes que yo no puedo estar aquí, me voy, ¿no? Y más si saben que eres cristiano, pues con más razón, ¿no? O sea, entonces hay situaciones en las que tal vez nos veamos comprometidos o que nos comprometan, pero tenemos toda la autoridad en el nombre de Jesús de salir de esas situaciones y victoriosos, no avergonzados, pero muchas veces depende del cómo te manejes, ¿verdad? Reconocer que antes éramos del mundo, pero ahora formamos parte del reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué padre!, ¿verdad? ¡Qué hermoso! O sea, esto no tiene comparación con nada. O sea, nosotros ya somos no de este mundo, pues.
O sea, dice aquí en Tito 3, del 3 al 5, creo que ya lo habíamos leído, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios y desobedientes. Bueno, ese ya lo leímos. Hay un pasaje que se los quiero leer, que dice, dice en 2 Corintios, creo que es 10:3, y dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Fíjense, pues dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque estamos en esta carne, nosotros ya no nos dejamos llevar por la carne, por el pecado, ¿no? Por todo lo que se mueve en la carne. Por el mundo tiene mucho que ver con la carne. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de estar conscientes de que nosotros pues ya no tenemos nada que ver con este mundo. Perdí creo que es esta, así ya. Es ¿verdad? El siguiente. Ok. Vence y avanza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esto dice en Romanos 12:21. Otra vez lo mismo, es la misma línea, vence y avanza, porque somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y Él nos va a dar la victoria. Mientras nosotros tengamos esos pasos firmes en Él, no habrá circunstancia que nos mueva, no habrá situación que nos mueva, que nos haga retroceder. Entonces yo sí lo que quiero que ustedes sepan, hermanos, es eso, que ustedes están siendo preparados y como bien lo ha comentado Rodolfo, pues algunos de ustedes van a ser o son evangelistas, otros maestros, otros profetas. No sé qué llamado tengas tú, seguro tienes uno, tal vez ya lo descubriste, tal vez no, pero lo seguro es de que pues tienes que permanecer alejado de todas esas cosas del mundo para que puedas ejercer tu llamado con esa autoridad, con esa victoria que solamente hay en el Señor, pero cuando estás haciendo lo correcto. No seas vencido de lo malo, no, otra vez lo mismo, no te dejes vencer por las tentaciones, que ven, amigo, que solo es una fiestecita, no vayas, que mira que el chisme está re bueno, no, no escuches, que mira que las muchachas, no, hermanos, de veras que Dios pone en nosotros esa convicción para poder resistir al diablo, dice la palabra, resiste al diablo, resiste. Entonces aquí es vence y avanza. Entonces tenemos que caminar siempre hacia adelante sabiendo que tenemos todo el respaldo del Señor. Y de veras, que no que no titubees cuando se trate de tomar una decisión, es más, hasta en el trabajo, ¿no? Muchas veces se ve atractivo, ¿no? Propuestas. Yo me acuerdo de mi esposo que hace mucho tiempo trabajó en el hospital de alta especialidad de Zumpango. Y recuerdo que había un jefe ahí que pues yo no sé si hacía sus manejos de dinero y como que, pues tal vez como que quiso involucrar a Rodolfo, pero con la responsabilidad, ¿no? De que todo caía sobre él. Y Rodolfo desde un principio se dijo, no, ahora sí que hago mi trabajo aquí y yo no estoy para tapar nada ni nada. O sea, yo aquí soy de una sola pieza.
Entonces, imagínense cuántas personas hay que sí se ven movidas por esos propuestas de trabajo, ¿no? En las que pueden entrarles tal vez hasta el doble o no sé cuánto de dinero. Pero no, o sea, hay que resistir, hermanos, y avanzar y vencer todas esas tentaciones. Pues hemos concluido este tema. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, porque hay algo aquí planeado a ver qué queremos hacer. Rodolfo, ¿cómo pongo es que no los veo? Ya quítale aquí. Vale, están ya. Ya. A ver, comenten, hermanos, de qué manera, o denme un ejemplo con el cual podamos cumplir este objetivo de esta clase. Pero no se vayan a pelear, todos van a participar. A ver, Anaí, ¿estás ahí, Anaí? Hermana. Sí, hermana, aquí estamos todos. ¿Nos puede repetir la pregunta? A Por ver, favor. den un ejemplo práctico, así, para que se cumpla el objetivo de este tema. ¿Sí se acuerdan cuál fue el objetivo de este tema? Tener una relación equilibrada en nuestro trato con el mundo, ¿no? O sea, en este caso, yo siento que sería alejarnos de, pues ahora sí que mi entorno, pues el chisme, ¿no? La envidia. Eso Sí, yo entiendo. muy bien. A ver, dame un ejemplo, así como para que quede más claro. Un ejemplo, por ejemplo, pues yo vivo con familia, ¿no? Con hermanos. Muchas veces un hermano viene y me platica cosas de otro hermano. Entonces, en este caso, pues yo estaría, ya poniéndoles así como que un límite. Si vas a estar conmigo, pues vamos a platicar de cosas, pues de nosotros. No vengas y me digas de mi otra hermana o de mi mamá, ¿no? Cosas así. Muy bien, hermana. Y ahí se cumple hasta, aparte de tu obediencia, se cumpliría una bendición, porque estarías honrando a tu mamá, ¿verdad? Entonces, pues sí, hermana, muy buen punto. A ver, ¿quién más quiere participar? Rita, ¿quién más? Es que no los alcanzo a ver a todos. Mi mamá, perdón, dice que también quiero. A ver. También la crítica, ¿no, hermana? Sí. Podría ser. No estar criticando a todo mundo. Es muy buen punto, hermano. Muy buen punto. A ver, deme un ejemplo. Pues no sé, criticar por ejemplo, ir a la iglesia y estar diciendo, ay, mira esa hermana cómo viene vestida. Viene a la iglesia, no viene a una fiesta. ¿Dónde que no se nos da, verdad? Ay, ya vieron su peinado, ¿no? Sí, es cierto. Pero ¿saben qué? Que es a veces la envidia, hermanas. Les digo porque la verdad es que nos cuesta trabajo dejar, y la hermana lo dijo, que en la iglesia nos cuesta trabajo cambiar muchas cosas. ¿Se dan cuenta? O sea, seguimos metiendo cosas que no, y que ya tenemos nuestros añitos en el Señor, ¿cierto? Entonces, sí hay mucho por corregir, hay demasiado la crítica, el chisme. A ver, ¿quién más quiere? Rita. Mira, yo he estado trabajando y yo me tuve que salir de un trabajo que era excelentemente bien remunerado. Digamos que con las características que a mí me beneficiaban, porque era de lunes a viernes,
Sí era un tiempo completo, pero yo quería tener libres sábados y domingos. Tenía excelentes prestaciones, un excelente sueldo, tenía bonos, tenía comisiones, pero cuando yo empecé a entrar a ese trabajo, conforme fue pasando el tiempo, me empecé a dar cuenta de que la empresa era una empresa fraudulenta, era un despacho de cobranza y se ejercía una cobranza extrajudicial. Y todos los pormenores que nos dieron en la capacitación de darles nosotros la información a los deudores era mentira. Entonces, de inmediato, o sea, eso la verdad, yo ni siquiera pensé en decirle que si le tenía que preguntar a Dios para salirme de allí, porque era muy evidente, era estar mintiendo, con tal de que a los deudores pagaran, les hacíamos creer, les decíamos, les tenemos que decir que les ibas a dar una carta a finiquito y eso, pero en la realidad no sucedía. Digo, al principio yo lo hice, sí, porque yo no sabía, pero cuando yo a mi supervisor, a mi jefe inmediato le empecé a decir, esta persona ya pagó tanto tiempo, desde hace tanto tiempo, y me dice que le están volviendo a poner grabaciones, que le está llamando otra vez otras de mis compañeras para cobrarle la misma cantidad que me pagó a mí. Entonces yo quiero preguntar cuándo le van a enviar la carta finiquito, y a mí las respuestas que me dieron fue, bloquéala, ya no le contestes. Y dice Dios que lo que queramos que hagan con nosotros, nosotros hacerlo. Siempre Dios se refiere a las cosas buenas. Yo te voy a dar respeto porque yo quiero que tú me respetes, yo quiero que tú seas veraz conmigo porque yo también quiero que que tú te conduzcas de esa manera conmigo, y así todas las demás cosas buenas. Entonces yo, en cuanto me di cuenta de eso, entonces esto yo sentí que ni siquiera era de preguntarle a Dios, sino porque uno en Cristo ya tiene otros valores, y aparte el Espíritu Santo te da discernimiento para darte cuenta. Y después yo le decía a Dios, bueno, ¿cuál fue el propósito de yo haber entrado a esta empresa? Porque, bueno, yo me di cuenta de eso. Y entonces entendí que, bueno, ya cuando yo renuncio, hablo primero con mi supervisora y luego con el jefe de mi supervisora porque me mandó llamar, y le dije que yo no podía participar de ese tipo de cobranza en donde se obraba el fraude, la mentira y demás. Y a ver, siéntese y por qué, de dónde usted deduce que estamos ahí, ya le comenté. Y entonces, le dije que yo no, que yo tenía valores que yo había conocido en la Biblia y que yo no podía ser partícipe de ello porque eso me hacía cómplice. Sí. Y entonces yo aproveché, como él me seguía preguntando, yo aproveché para compartirle de la palabra. Entonces yo le dije que Jesucristo era la verdad, el camino y la vida y demás. Y le llamó a mi supervisor y le dijo, quiero que tú escuches esto que ella está diciendo. Y pues le doy gracias a Dios porque al menos él y ella, digo, yo les dije que yo renunciaba. Entonces, recibieron al Señor. Y posteriormente, cuando ya me dijeron que ya tenía que ir a firmar mi renuncia así, definitiva, y para que me entregaran mi finiquito, una de mis compañeras, se encontró conmigo en el tocador y ella me dijo, dice, yo, señora Rita, siempre a usted desde que llegó aquí, la he visto que usted es una persona diferente, y yo me sonreí con ella y le dije que gracias a Dios. Y me dijo, dice, yo quiero que usted ahora me diga qué es usted lo que le dio a nuestra supervisora Jacqueline. Dice, porque esa vez que usted vino a renunciar, dice, ella ahora ya es muy diferente, dice, y nos dijo esto, dice, pero no sé por qué. Dijo, chavos, porque ella sí habla, son personas muy jóvenes. Chavos, yo creo que tenemos que irle buscando en otra empresa, otro trabajo, dice, porque
yo creo que lo que estamos haciendo aquí no es correcto. No les Fíjense dio nada más. mayores explicaciones. Y ahí en el baño mi compañera se llama Erika y ella me dijo, ¿qué fue lo que tú les dijiste? Dice, porque, dice, no sé, yo quiero que tú me digas. Y pues rápidamente, digo, yo ya no era parte de la empresa, pero pues ella nada más había ido al tocador y coincidimos. Y le compartí muy rápido de Jesucristo, le dejé mi número telefónico y también ella recibió al Señor. Entonces, porque yo la verdad me sentía triste, porque yo le dije a Dios, tú me abriste las puertas de este lugar y cuando yo me doy cuenta de lo que se trata esta empresa, yo dije, debe de haber un motivo, no nada más de que yo me dé cuenta y yo me vaya. Sí, y Porque fíjense, todas las perdón cosas que hermana yo que te interrumpa, aquí quiero mencionarles algo muy importante. Fíjense de qué manera la hermana fue esa sal en ese momento. Ella impactó, o sea, no permitió que la corriente del mundo se la llevara, sino que ella, cuando se dio cuenta, ella huyó y fue lo mejor que pudo haber hecho Rita. Entonces, se dan cuenta cómo se van juntando varios elementos que nos van guiando hacia lo mismo. Entonces, gracias a Dios por la vida de Rita, que también fue obediente, que se dio cuenta. Y aquí es donde quiero que ustedes se den cuenta de que el Señor nos está preparando a todos. ¿Por qué? Porque posiblemente puedas estar en una situación que te comprometa y tú ni en cuenta, hermano o hermana. Entonces hay que estar listos para poder. Rita se dio cuenta. ¿Y qué es lo que dice Rita? Que ella cuando se dio cuenta de que estaba pasando algo extraño, inmediatamente fue a renunciar. O sea, dice, yo no necesitaba pensarlo. O sea, ella estaba segura de que tenía que renunciar y como ella dice, su paga era buena, ¿no? Entonces, si por ella hubiera sido, pues a lo mejor se sigue y se hace del ojo chiquito, ¿verdad? Entonces se dan cuenta. A ver, Marce, ¿tú quieres compartirnos algo, hermana? Pues yo quiero compartir que cuando nos inviten a alguna fiesta o algún lugar que no queramos ir, tengamos pues, ¿cómo se dice? O sea, que no caigamos en el juego de ellos, que digamos no a lo que no queremos hacer. Yo, por ejemplo, con mis hermanas que son espiritistas, no sabes qué trabajo me cuesta cuando ellas me hablan de lo que ellas hacen, ¿no? Trato de no dar, sí he hablado y doy mi opinión, pero luego me refutan de otra manera y a mí me cuesta trabajo hablar, no soy muy buena hablando. Entonces ya lo que hago, pues ya nada más escucharlas, que hablen, pero no me dejo influenciar en ese momento en lo que me están hablando, ¿no? En lo que para ellas es Dios. Entonces, es difícil, pero sí se logra. Yo he tenido mis oídos cerrados a lo que ellas platican, ¿no? A lo que ellas creen. Y sí me ha funcionado. Sí hablo con ellas y sí platico y todo, pero no me dejo influenciar. Por ejemplo, ellas mandan que la cátedra del domingo. Entonces, yo lo que hago es mandarles una oración del pastor o mandarles un salmo. Entonces, ya no caigo en el juego de entrar en la dinámica de ellas de hablar del espiritismo. Entonces, eso me ha hecho que ya me quede callada, pero que tampoco escuche lo que ellas quieren influir en mi vida. Y creo que también eso pues es luz, porque me ha costado trabajo también desechar o alejarme un poco de ellas por sus creencias. Las acepto y les hablo y todo, pero ya no caigo en el momento de su plática.
Qué bueno, porque sí, a veces nos enganchamos, insisto, en cuestiones que no nos edifican y impactamos, pero salimos Raspados. impactados, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Pues, ¿qué les parece si oramos? Vamos a terminar este tiempo con oración. Así que inclina tu rostro. Bueno, antes de que Rodolfo ore y concluya con la clase, les quiero compartir con mucha felicidad que vamos a hacer un convivio, una comida para poder compartir un tiempo, conocernos. Entonces vamos a planearnos tal vez esta semana para ver qué día lo hacemos y vengan, si se quedan al servicio, pues ya se quedan a comer y nos ponemos de acuerdo en estos días. Y ya les estaremos comentando. Ahorita nada más era avisarles para que vayan ahí planeando y mentalizando que tendremos un día de convivio para compartir ahí el pan y la sal, ¿verdad? Y Rita, no te preocupes si tienes problemas con tu internet, lo entendemos, así también ya nos pasó acá, entonces es parte de la tecnología que a veces falla. Así que vamos a orar. Inclinen su rostro, por favor, y vamos a decirle, Señor, Padre Celestial, ciertamente entendemos que tenemos un llamado y un propósito eterno en tu corazón, que es el de ser luz y sal de la tierra. A través de ello, sabemos que quieres alcanzar a otros que hoy no te conocen, Señor. Yo te estoy rogando en esta tarde porque ese cumplimiento para cada uno de mis hermanos se lleve a cabo, Señor, conforme a tu corazón y mente. Que podamos verdaderamente ser influencia en esos ambientes donde quiera que estemos. Que a través de donde estemos la atmósfera, la convivencia, las relaciones sean transformadas por medio de tu gloria en nosotros, Señor. Que seamos portadores dignos de tu gloria, Señor. Tú has dicho que nosotros somos templo tuyo, Señor, donde tú quieres habitar. Pero entendemos que no es solamente que tú quieras habitar, sino a través de nosotros resplandecer para con otros que no te conocen. Reconocemos la gran necesidad que tiene la gente del mundo de conocerte, gente que vive vagando sin sentido, tropezándose ellos mismos con sus errores y sus pecados, en desesperanza, en tristeza, en soledad. Pero nosotros tenemos la solución que es Cristo, porque Él llegó a nosotros. Y no queremos ser egoístas, queremos ser generosos en cuanto a Cristo para con otros, pero también reconocemos el riesgo que implica de ser impactados por el mundo y por eso te rogamos que nos ayudes a ser astutos como la serpiente y sencillos como la paloma, Padre, entendiendo que estamos en un mundo agresivo, violento. Pero tú has dicho, Jesús, que tú ya venciste al mundo y la victoria está garantizada para nosotros. Yo te ruego por cada uno de mis hermanos, bendícelo, afírmalo en la roca de su salvación, levántalos en alto, Señor, llévalos a lugares altos donde pueda resplandecer tu luz en ellos. Señor, yo te ruego porque ellos sean inamovibles, sus cimientos sean firmes, su casa esté a prueba de toda tempestad. Bendito Dios, que ellos puedan testificar de la grandeza del Dios que nos ama, del Dios que nos salvó, del Dios que nos llama, del Dios que nos santifica, del Dios que nos guarda y del Dios de nuestras vidas. Padre, y que haya unidad entre nosotros, así como hay unidad entre tu Padre y Cristo. Señor, para que así a través de esa unidad perfecta el mundo sepa que eres Dios y que fuera de ti, Jesús, no hay salvación. Bendito seas, Señor. Guarda a mis hermanos, prospéralos, bendícelos, amado mío. Llévalos en tus alas, amado mío, y sígueles ministrando de tu amor, de tu voluntad, en Cristo Jesús, Señor nuestro, por siempre. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les prospere, y si Dios lo permite, la próxima semana nos volvemos a encontrar.